Miren, por favor, este engendro. Pues con este calor y con los efectos claros del cambio climático y hemos tenido acceso a un curioso estudio de la Universidad de Cambridge, Arantxa. Sí, Leticia, se trata de un estudio que relaciona la crisis climática con la violencia machista. Ahora lo vemos. Soy el Vengador Científico y tengo tanto trabajo realmente con todas estas huevadas que publican. Aparentemente hay un trabajo de la Universidad de Cambridge que dice que hay una relación entre la violencia machista y el calentamiento global. La verdad que es difícil encontrar relación, pero bueno, digamos que hay. ¿Qué hay que hacer cuando se publica una cosa de semejante nivel? Hay que buscar el paper. Entonces, acá está el paper. Bueno, el paper es un paper normal de investigación de medicina. Está publicado en The Lancet, que es una de las revistas más prestigiosas de medicina. Entonces ya empieza a tener un color interesante. Primero, veamos el título. Eventos extremos y violencia de género, una metodología de revisión sistémica. Bueno, primero, no dice nada de lo que se supone que está hablando, pero bueno, al menos hay una relación entre los eventos muy catastróficos climáticos y las cuestiones de violencia de género. Ahora bien, primero vamos a ver acá abajo qué dice. La mayor parte de los estudios cualitativos de fueron razonablemente en cuanto a calidad, pero la mayoría de los cuantitativos fueron pobres, o sea, cuando era conversar con alguien que te lo describe de qué se trata, estaban bien. Ahora, cuando fuiste a los números, está todo mal. Yo entiendo que la medicina se lo puede considerar una ciencia social. No es una ciencia exacta como la física. Entonces, en general, las estadísticas y los datos numéricos son bastante pobres. ¿Por qué motivo? Porque si yo tengo 10 electrones y los expongo a los 10 electrones a un campo magnético, los 10 se van a comportar prácticamente de la misma manera. En cambio, si yo tengo 10 personas que las expongo a un hecho, las 10 van a responder probablemente de 10 maneras diferentes. Entonces, los niveles de estadísticas que tiene la medicina son bastante pobres por una cuestión de que están analizando seres humanos, personas. Entonces, es bastante difícil poder llegar a una conclusión numérica. Pero los números que hay acá son bastante malos, ciertamente. Aquí al principio dice de una manera bastante dramática que entre el 2000 y el 2019 hubo inundaciones, tormentas que afectaron a 4.000 millones de personas y se llevaron 300.000 vidas. Ahora dice también, en otra parte, que el problema que hay es que el estudio este indica que hay mayor violencia cuando la gente tiene que hacer desplazamientos por una inundación, un problema grave. Entonces, ¿qué pasa? Vos estás en ese lugar, eras pobre tal vez y ahora ni siquiera tenés comida, entonces eso hace que haya que viajar lejos y en esos viajes hay violaciones, hay violencia contra niños, hay caza de brujas, inclusive parte del trabajo indica eso, o casamientos con menores. Todo eso es muy interesante y acá tienen todos los datos numéricos. Ahora, yo no me quiero meter con esta investigación, que tengo que reconocer que las mismas investigadoras dicen que hay muchas dudas y muchas fallas en la información que tienen. O sea que lo están haciendo de buena voluntad. Pero la conclusión a la que llegan es que cuando hay problemas que tienen que ver con inundaciones o grandes tormentas y que se van a seguir incrementando por el calentamiento global, hay mayor cantidad de violaciones contra mujeres, contra niños, hay violencia de género. Ahora, no sé por qué motivo sacaron lo que sean terremotos. Los terremotos también pasan y claramente indican que no lo consideran. O sea, quisieron encontrar una relación entre el clima y la violencia. Ahora, esto es un análisis demasiado superficial. ¿Por qué? Porque en una guerra pasa lo mismo. No es que hay problemas en la meteorología, la gente pierde lo que tenía, entonces tiene estos problemas. En una guerra pasa exactamente lo mismo y no hay ninguno de estos problemas. Entonces, este trabajo, perdón, Lancet, es un desastre. No entiendo cómo lo pudieron aprobar, porque están tratando de probar algo quedándose en la superficie del análisis. O sea, cambia el clima, entonces,
Pero esto no tiene que ver con el cambio climático, ni con los terremotos, ni con los tsunamis, ni con que caiga un asteroide. De hecho, tiene que ver inclusive más con un problema que tiene una relación directa con cómo están económicamente y socialmente esas personas en cada uno de esos países. ¿Qué tiene que ver el clima, el cambio climático, un terremoto con la violencia que hay entre las personas cuando le cambian la estructura de lo que está sucediendo a su alrededor? Es un problema de educación, es un problema de falta de dinero y me parece que más bien es un problema de que los gobiernos claramente en todo el mundo están demostrando que no tienen la más remota idea de cómo gobernar a sus países. Y es más fácil echarle la culpa al calentamiento global que hace que haya más violencia en los hogares. Por otra parte, más allá de esto, que este trabajo, la verdad, muy sesgada la información, solamente toma determinados casos, no es un análisis global, y de hecho dicen que no hay información fidedigna global, analizan más de 20 y pico de mil casos y toman finalmente 40. Hay poca información, pero es una información que le están analizando de una manera muy sesgada. Están asumiendo determinadas cosas como que hay una relación entre el calentamiento global y la violencia. Y eso no es así, se quedaron en la superficie, chicas. La violencia viene por otro motivo. Pero voy al tema del video, que lo que hicieron fue este paper, es decir, bueno, que la violencia machista genera el cambio climático, o sea, dan vuelta la ecuación. Una tontería, una pavada. Y es algo que viene muchas veces en este momento, desgraciadamente. Hay un bombardeo permanente de desinformación. Entonces, ¿cuál es la única manera de revertir toda esta sarta de idioteces? Ir a la fuente, ver lo que dice. Esta fuente mínimamente tratan de decir la verdad, pero la conclusión a la que llegan es muy tirada de los pelos, muy en la superficie. Les pido que si les gusta lo que estoy haciendo, lo que hace El Vengador, nos apoyen, pongan like, síganos en nuestro canal porque eso es lo que hace que nosotros sigamos creciendo. Así que nos estaremos viendo para cualquier otro tema o tontería que se publique. Nos estamos viendo.